Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien junto a todas sus familias. Espero también que se estén cuidando como corresponde. Y hoy estamos en una nueva clase de nuestra asignatura de Ciencias Naturales. Para comenzar, ¿cierto? Vamos a conocer qué objetivo, qué vamos a trabajar en nuestra clase, qué vamos a aprender. Y vamos a identificar tipos de adaptaciones de los seres vivos. Vamos a entender primero qué son las adaptaciones de los animales. ¿Ya? Los animales presentan características estructurales que les permiten adaptarse al medio en el que viven, ¿ya? A lo largo de nuestra historia y en nuestros planetas han existido muchos tipos de especies y debido a los cambios que se han producido en sus hábitats, en sus ecosistemas, solamente los que han sido capaces de adaptarse a estos cambios han conseguido poder sobrevivir. Y los que no se pueden adaptar a estos cambios, lamentablemente, ¿cierto?, terminan falleciendo y algunos se terminan extinguiendo. ¿Ya? Tendremos por adaptaciones de los medios. ¿Ya? La palabra adaptación quiere decir la capacidad de un ser vivo para acomodarse en el medio en el que habita, de tal manera que éste sea capaz de sobrevivir y reproducirse, ¿ya? Para que su especie perdure y no termine extinguiéndose, ¿ya? Mientras que con la palabra medio nos referimos al clima, el relieve, la vegetación, ya el alimento y los otros animales con los que convive en este caso, este tipo de especie o en este caso los distintos seres vivos, ¿ya? Entonces, todos necesitamos adaptar, ¿cierto? Adaptarnos a los cambios, ¿cierto? A veces cambios, ¿cierto? En el contexto de donde vivimos, o ¿cierto? A veces tenemos que adaptarnos también a cambios, ¿cierto? También que tienen que ver, ¿cierto? Con el tipo a veces de alimentación, y tenemos que ir adaptando, ¿cierto? A todos estos cambios. Igual lo tienen que hacer los animales en el medio en el que viven. ¿Ya? Tenemos niños tres tipos de adaptaciones. Tenemos adaptaciones morfológicas que tienen relación con la forma del cuerpo, ya como la forma de los dientes, eh, situación de sus ojos, sus garras, formas de caminar, longitud de los cuellos, tipos de picos, cuernos, ¿ya? También estructuras de termorreguladoras. Tenemos cierto de comportamiento, es como la manera de comportarse, migraciones, ya invernación, cuidar cierto sus huevos y sus crías, y también tenemos fisiológicas, que tienen que ver con la forma en que funciona el organismo, ¿ya? Como válvulas capilares, grandes estómagos, ¿ya? O también tipos de branquias, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo un poco más a partir de esta cápsula. Como les decía yo, existían tres tipos de adaptaciones, ¿ya? Tres formas. Tenemos las morfológicas, que también son conocidas como estructurales, tenemos las fisiológicas y tenemos las conductuales, ¿ya? Nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en esta cápsula a trabajar estos tres tipos de adaptaciones, ¿ya? Entonces, las adaptaciones, tenemos adaptaciones, ¿cierto?, estructurales que tienen que ver con la manera externa de su cuerpo, ¿ya? En este caso tenemos aquí un ejemplo, el caparazón, ¿ya?, de la tortuga le permite protegerse de las espinas, ¿ya? Los cuernos de los rinocerontes les permite combatir y las alas de las mariposas les permiten el camuflaje. Ya el camuflaje es importante porque así evitan, ¿cierto?, que los depredadores las puedan atacar. Ya, dentro de las adaptaciones estructurales son partes especiales del cuerpo de un organismo, de un ser vivo, que le ayuda a sobrevivir en el hábitat natural en el cual él habita. ¿Ya? Y un ejemplo es
la lengua del oso hormiguero es pegajosa y permite mejor captar a las hormigas cuando las tiene que buscar, ¿ya? Y el palote tiene su cubierta corporal adaptada para el camuflaje. Es decir, sus estructuras corporales presentan gran similitud con las hojas, ¿ya? Y las ramas en el medio del cual él se desenvuelve, a fin cierto con el objetivo de no ser percibido por otros animales, ¿ya? Otra adaptación, cierto, estructural, es los colmillos que son desarrollados y las grandes garras, ya que tienen cierto animales carnívoros, ya que les permite cierto desgarrar la carne de sus presas y las muelas grandes para triturar cierto los huesos y poder cierto consumir, ya, y tienen grandes garras que les permiten capturar a sus presas. Los animales herbívoros no poseen colmillos, tienen incisivos y molares planos, los que les permiten moler la vegetación, ¿ya? Em, y les permite a la vez servirse su alimento, ¿ya? Eh, y tienen una lengua, ¿ya? Que les permite agarrar y sujetar las plantas, arbustos con mayor facilidad. Las aves, ¿ya? Rapaces y acuáticas tienen, ¿cierto? Sus patas adaptadas, ¿cierto? Para el ecosistema en el cual ellos tienen que habitar. ¿Ya? En este caso de las rapaces, tienen que cazar y sujetar sus presas. Por lo tanto, tienen grandes garras, a diferencia de las aves acuáticas, como los patos, ya que tienen en sus dedos unidos por unas membranas que les permiten fácil y les facilita el nado. ¿Ya? Y animales, ya que están en ambientes fríos, ya como ejemplo los lobos marinos, las focas, ya que habitan sobre todo, ¿cierto?, en el sur de nuestro país, poseen características que les permiten, ¿cierto?, vivir en condiciones de frío extremo, ¿ya? Cuentan con un denso pelaje, con una capa gruesa, ¿cierto?, bajo su piel de grasa, que actúa como un impermeabilizante. Las adaptaciones conductuales ya implican modificaciones del comportamiento del organismo de distintas aves, ¿ya? Entonces aquí tenemos la migración, ¿ya? Los animales, en este caso las aves, migran para huir, ¿cierto?, de épocas desfavorables. Es decir, ellos en temporada, ¿cierto? Si nosotros acá estuviésemos en verano, ya ellas se van a quedar acá, pero si luego nosotros ya entramos en otoño y en invierno, ellas van a migrar hacia otro lugar donde, ¿cierto?, van a encontrar mejores, favorables, ¿cierto?, el clima para poder ellas poder vivir, ¿ya? Y durante el otoño, el monito del monte consume, niños, grandes cantidades de alimentos para aumentar su capa de grasa. Y llegado el invierno, como las condiciones ambientales se vuelven desfavorables para ellos, estos animales entran en estado de hibernación. Es decir, ¿cierto? Ellos se guardan del frío durante el invierno y luego cuando ya empiezan a brotar los rayitos del sol, ¿cierto? Y empiezan a ser más favorables las condiciones climáticas, ellos salen, ¿ya? Y dentro de las fisiológicas, tenemos ya los renacuajos, ya respiran por branquias y cuando son adultos respiran, ¿cierto?, por los pulmones, ¿ya? Porque cuando son renacuajos, ellos nosotros tenemos que recordar que viven en un ecosistema acuático, ¿ya? Pero cuando crecen, ellos viven, ¿cierto? También un ecosistema, en este caso sería terrestre, ¿ya? Entonces, sería como un ecosistema mixto, que vive un tiempo en un ambiente, ¿cierto?, de agua y también vive en un tiempo en un ambiente, ¿cierto?, terrestre de tierra, ¿ya? Y estas adaptaciones les permite, ¿cierto?, el poder vivir
en estos dos tipos de ecosistemas. ¿Ya? Entonces, vamos a la actividad de nuestra clase y primero ustedes van a leer la página 151 y 152 de su texto de estudio, ¿ya? Y luego van a trabajar la página 153, ¿ya? Entonces, en este caso es del texto de estudio, ¿ya? Del texto de estudio. Entonces ustedes van a leer la 151 y la 152 y van a ustedes a ampliar, ¿cierto?, su conocimiento. Y luego van a ir a la página 153 de en este caso, de su texto de estudio, ¿ya? Y van a observar la imagen del puma. Y luego en su cuaderno van a describir qué tipo de adaptación tiene para alimentarse y por qué, ¿ya? Y el número 2 dice, en invierno algunas aves viajan a lugares más calurosos. Este sería un ejemplo de adaptación de comportamiento. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que contestar en su cuaderno. Luego le toman la fotografía y me envían la evidencia para poder retroalimentar, ¿cierto? Y ver cómo va su avance en el aprendizaje. Espero que se encuentren súper bien y nos vemos en una próxima clase.